pero hoy la política está centrada en mirar hacia las redes. Es todo, es el todo. Es como permanentemente una puesta en escena para mostrarla en las redes. Lucas Sebastián Raffo es politólogo, miembro del Observatorio de la Universidad de Buenos Aires, Pulsar UBA, miembro de la Asociación Argentina de Consultoras y Consultores Políticos de ASACOP, consultor político de gestión integral en comunicación. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias por la oportunidad. No, por favor, un gusto poder escucharte, Lucas. Queremos saber un poco, ¿cómo ves las redes? ¿Marcan verdaderamente un ritmo la política? ¿Marcan verdaderamente un ritmo la sociedad? ¿O solamente es un grupo que puede ser pequeño o grande, no sé, depende de la proporción que cada uno lo mire o comparado a qué, de una expresión nada más de ciertos sectores? ¿Cómo es? Bueno, nosotros desde ADOC, que es la consultora donde trabajábamos mucho los informes, entendemos al ecosistema digital como un territorio. Es un territorio más, con sus reglas, con sus idiosincrasias, con los usuarios, pero donde puntualmente, más allá de si son o no extrapolables al clima de opinión pública general, sí es un terreno donde los encuadres se disputan, y donde detrás de esos encuadres, sobre todo en la discusión política, en la conversación política digital, bueno, están las comunidades detrás, ¿no? Comunidades que podemos entenderlas como grupos de usuarios que el algoritmo agrupa a partir de sus intereses, bueno, en este caso, de alguna manera, la representación política, ¿no? Con quienes se identifican, qué creen, qué piensan. Y en ese sentido sí creemos que es relevante, porque de alguna manera lo que vemos en las redes es que dicta de lo que se habla. Es cierto, no podemos decir en un 100% que reflejan casi en espejo el clima de opinión pública general, porque además vos en las redes sociales tenés trolls, tenés bots, tenés un montón de elementos que influyen en la conversación, además de que tenés mucha jerarquía también entre los diferentes usuarios, pero sí es muy probable que encontremos en el ecosistema digital los encuadres en disputa, es decir, cuál es la versión o el recorte de los hechos que pretende imponer una de las comunidades y cuál es el encuadre que proponen las otras, ¿no? En ese encuadre vos decís que solamente está ahí y eso se trasluce, va más allá, digo, porque en ese encuadre hay personas que pueden cambiar más allá del sesgo de confirmación que están en las redes, digo, porque también uno visualiza siempre el mismo perfil, los mismos perfiles, o prácticamente gente que nos identifica para hablar, o mejor dicho, para manifestar, si lo hace de una forma tal, ya ni siquiera cuestionamos la forma, sino estamos diciendo qué proporción hay en todo eso, qué de real hay a la hora de decir, el votante común piensa esto o piensa lo otro. Hay mucho de realidad en términos de que vos tenés 40 millones de usuarios en el ecosistema digital argentino, es decir, todas las personas en general, más o menos de la Argentina, mayores de 16 años, tienen una cuenta como mínimo en alguna de las redes sociales y pasan entre 4 y 6 horas por día en el aparato, en el dispositivo celular. Eso te indica de que efectivamente hay muchísima gente ahí y por eso también importa lo que se diga en las redes. Ahora bien, cuando vos agarrás de cada 10 usuarios, bueno, efectivamente hay 1 o 2 de cada 10 que participan activamente de la conversación, que son los que motorizan la conversación. Hay otros 2 que de alguna manera participan pero replicando, me gusteando, etcétera, y el resto es la gente que consume, que mira, que no genera contenido pero que observa lo que pasa en las redes. Y ocasionalmente, según el nivel de que le interpele, participa o no participa. En ese sentido decimos que es importante. Nosotros cuando analizamos, por ejemplo, la imagen digital del presidente, es decir, agarramos todas las menciones al presidente Milei en un determinado lapso de tiempo y las analizamos, bueno, entendemos que ahí hay menciones que son positivas, menciones que son negativas, y uno a partir de ahí confecciona este indicador. Ahora bien, ¿eso significa que es predictor, por ejemplo, de lo que dicen los estudios de opinión pública, que nos permite anticipar lo que va a pasar? Bueno, no estamos tan seguros. Ahora, lo que sí sabemos es de qué temperatura hay en el ecosistema digital, que es el territorio, por ejemplo, del que hoy se nutren los medios. Los medios, mucho de lo que hablan en la actualidad, surge de lo que se habla en el ecosistema digital. Entonces, por eso nosotros entendemos que las redes son importantes en términos de que nos muestran lo que está en agenda, nos muestran de qué se está hablando
y nos muestra muy nítidamente los encuadres que están en disputa. Por ejemplo, en conflicto universitario, bueno, el gobierno trató de imponer el encuadre, de impulsar el encuadre de, bueno, no estamos en contra de las universidades, las queremos auditar. Y a partir de ahí vos tenés usuarios que motorizan ese frame, ese recorte, ese argumento, y es lo que terminamos viendo finalmente cuando nos podemos analizar. Bueno, ¿y cómo se analizó de las redes, por ejemplo, el conflicto Libra? En conflicto Libra, por ejemplo, nosotros hicimos un informe en su momento que es, bueno, las 72 horas siguientes, en primer lugar, y una semana siguiente del escándalo, recolectamos del ecosistema digital argentino todas las menciones públicas a Javier Milei sobre el escándalo. Y nosotros ahí lo que vimos, por ejemplo, es que en las 24 horas siguientes al escándalo, la comunidad libertaria estuvo ausente de la discusión pública en redes. Algo que es muy novedoso, porque nunca había pasado antes. Y lo que estamos viendo justamente es que desde Davos, sobre todo desde aquel discurso que se acuerdan donde hablaba de la batalla cultural, sí. Bueno, cuando vos analizás las menciones a Javier Milei, la negatividad va en aumento. Lo que habrá que ver, ¿no?, que es lo importante también, es si esto se traslada luego a lo que digan los estudios de opinión. Recordemos que en los estudios de opinión el gobierno está fuerte en las mediciones de febrero. Hay que ver si Libra, la marcha de los jubilados y la represión del otro día, tienen alguna mella, tienen algún efecto en la aprobación del presidente y en la imagen del presidente. Uno lo primero que dice es la credibilidad del presidente, es lo que se ve más afectado en Libra. ¿Eso también se puede medir o eso también crees que ha sido un efecto? Lo hemos visto de esta manera. Por ejemplo, obviamente no lo ves directamente, pero lo podés inferir a partir de algunas características que tuvo la conversación, sobre todo en las primeras horas, donde fue aturdida. Es decir, vos tuviste en las primeras horas del suceso a los principales usuarios libertarios ausentes de la conversación. Y lo que vos veías, por ejemplo, eran muchos usuarios que uno identifica como afines a la comunidad libertaria, es decir, que están más propensos a apoyar al presidente, con una especie de estupor o de desconcierto, sobre todo aquellos influencers que consumen información económica, que son, por ejemplo, aficionados a la bolsa o al mundo cripto, bueno, con un dejo de incredulidad, ¿no? De esto es verdad, esto no puede ser, lo están exponiendo el presidente a esto. Uno encontraba eso. Lo podés abordar a partir de un enfoque más cualitativo, por decirlo de alguna manera, que es como, bueno, una vez que recolectás las menciones te pones a ver qué hay adentro, ¿no? Y empiezas a clasificar. Uh-huh. Es como que estaban en estupor sin saber qué fue lo que ocurrió o qué argumentar. Es más lo segundo, es no tener justamente esto que te decía, no tener un encuadre alternativo para proponer. Era todo tan burdo, tan sorpresivo, tan extraño, que vos empezaste a tener mucha confusión. Algunos decían que era fake, otros decían, no, esto es así, otros, viste, vos tenés mucha confusión y lo que no había era algo de lo cual Javier Milei se venía jactando en el último tiempo, que es la fortaleza que tiene en redes. Vos pensás que en redes sociales no hay un político más mencionado que Milei. No hay, directamente. Es el político argentino con muchas menciones. Cuando mirás las menciones fuera de Argentina, es la figura política más prominente de la Argentina por lejos. Y lo que vos veías siempre, por lo menos hasta Davos, es una fortaleza muy grande para motorizar la conversación, para definir la agenda, para controlar de lo que se hablaba. Y un poco lo que vos estás empezando a ver es un presidente que empieza a perder la calle online, por lo menos desde Davos. Empieza a perder la capacidad de instalar encuadres. Cuando vos analizás, por ejemplo, la conversación alrededor del término jubilados, las 24 horas siguientes a la marcha de la represión, ves que no hay ningún concepto asociado al encuadre oficialista. Por ejemplo, no aparece la palabra barras, que es algo que el gobierno estuvo hablando muchísimo en las postrimerías de la marcha, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente lo que empieza a hacer es un gobierno que empieza a perder uno de los principales activos, que es ese control de la agenda, ¿no?, que venía teniendo. O sea que la agenda de redes, el gobierno prácticamente la está perdiendo en este año. Claro, lo que te diría es no es que la perdió, no es que la está perdiendo de manera significativa, pero es que empieza a erosionar esa capacidad que venía teniendo.
que le había sido muy útil, por ejemplo, en los primeros meses del año y en los últimos meses del año pasado. Lo mejor del gobierno de Javier Milei en términos digitales venía siendo ese lapso que tuvimos entre agosto del año pasado y enero de este, ¿no? Fueron aproximadamente 5 meses donde en sus menciones la positividad era más grande que la negatividad, donde había gran cantidad de menciones, donde había un control de la agenda, ¿no? Una capacidad de recuperar la centralidad, y eso lo está perdiendo. Y justamente la pregunta que surge, más allá de la pérdida de control de agenda, es, bueno, ¿cómo se traslada y cómo se va a ver eso en la opinión pública? Claro. Porque, ¿qué pasa cuando se empieza a erosionar tu capacidad de imponer agenda? Claro. Bueno, se empieza a hablar de lo que hablan tus opositores. Claro, y lo otro, por ejemplo, ¿cuánto afectó, o si tuvo o no impacto, ese cambio de postura que tuvo, por ejemplo, con Ucrania? Que él había sido muy enfático, de hecho lo recibió prácticamente con honores como un héroe al líder ucraniano, y ahora con ese alineamiento que tenemos con Trump, prácticamente ha hecho ese cambio. Eso en el ecosistema digital no tiene un impacto significativo. Hoy no se discute mucho de política internacional en esos ámbitos. Sí, lo que vos tenés de alguna manera es el parentesco con Trump, digamos, ¿no? En el ecosistema digital. Eso se ve mucho. Cuando vos analizás las menciones a Milei, Trump aparece, Elon Musk aparece. Cuando hablamos de eso, no aparece su giro sobre Ucrania o algunas decisiones controversiales que ha tenido Argentina en Naciones Unidas, en algunas votaciones de hace poco. No es algo de lo que se converse en el ecosistema digital, sino que mucho va por lo que pasa en la coyuntura doméstica, ¿no? Probablemente los datos de inflación motorizan conversación, lo que ha pasado en la marcha de los jubilados el miércoles pasado, lo que es Davos, lo que es Libra, todos esos sucesos mueven la conversación, porque lo que está pasando también es algo muy interesante, que es las comunidades opositoras al gobierno de Javier Milei, los usuarios opositores, estaban muy desperdigados en el ecosistema digital. No lograban unificar posturas, unificar un encuadre que se contrapusiera justamente al del presidente. Y lo que vemos a partir de Davos, ¿no? Cuando habló de la batalla cultural, cuando habla de Libra, bueno, cuando pasa lo de Libra, lo que empezamos a ver es comunidades opositoras que empiezan a encontrar un catalizador para pegarle al presidente. Y aparecen, aunque no sea de forma coordinada, bueno, unidas en ese esfuerzo. La verdad que muy interesante el trabajo de ustedes, Lucas. Te mando un abrazo y gracias por estos minutos. No, por favor, Daniel, un placer para mí, a disposición, y bueno, seguiremos analizando lo que va pasando en el ecosistema digital. Y seguiremos en contacto seguramente. Lucas Sebastián Raffo, gracias, muy amable. Politólogo, miembro del Observatorio de la Universidad de Buenos Aires, Pulsar, de la UBA, y además también miembro de ASACOP, Asociación de Consultores y Consultoras Políticos.